Imaginen Este contenido leer fue un mapa desarrollado por la oficial. Asociación Las Economía, fronteras están Sostenibilidad e claramente Interseccionalidad AS, dibujadas, los caminos ONG peruana. principales están marcados con tinta gruesa. O sea, todo parece perfectamente navegable, ¿no? Claro, en papel todo cuadra. Exacto. Pero cuando uno realmente pisa ese territorio, descubre que donde el mapa marca un puente, pues hay un abismo. Y donde señala una carretera despejada, hay peajes cerrados con candado. Esa es, digamos, la sensación que deja revisar los documentos de nuestro análisis a fondo de hoy. Es una imagen brutal, pero, muy real. A menudo asumimos que la letra de la ley y la realidad que se vive en las calles son un reflejo exacto la una de la otra. Sin embargo, el territorio jurídico es muchísimo más accidentado de lo que parece. Población LGTBIQ+, en el Perú entre 2024 y 2025. Las fuentes que hemos estado cruzando, que van desde sentencias del Tribunal Constitucional hasta reportes de la Defensoría del Pueblo y datos del INE, dibujan un país atrapado en una red de contradicciones muy profundas. Ujú. Un país polarizado institucionalmente. Sí, vemos a un Estado que firma tratados internacionales de derechos humanos con una mano, mientras que con la otra libra una batalla legal y social interna constante. La misión hoy es desempacar todo esto en 5 pilares: reconocimiento legal, matrimonio, protección contra discriminación, políticas públicas y el cumplimiento real de derechos humanos. Lo fascinante de esta inmersión, más allá del tema específico, es que funciona como una radiografía perfecta de cómo operan realmente los engranajes del poder. Es un caso de estudio sobre qué sucede cuando el Poder Judicial avanza en una dirección, el Congreso tira hacia el lado opuesto Si y... las instituciones se quedan atrapadas en medio. Exactamente. Las instituciones estatales operan bajo un tira y afloja. Y por eso este tema es crucial para cualquier persona interesada en cómo funcionan las leyes en la práctica. Y aquí quiero hacer una pausa súper rápida y poner nuestra regla de oro sobre la mesa. En este espacio, nuestro objetivo es exponer los datos, las leyes y las resoluciones de este informe de manera totalmente objetiva. No estamos aquí para tomar partido por posturas conservadoras del legislativo, ni tampoco por las resoluciones progresistas de los tribunales. Claro, la idea es entender el panorama completo, sin sesgos. Tal cual. Así que, para entender este laberinto, tenemos que empezar por la base absoluta de cualquier interacción con el Estado, que es el reconocimiento legal de la identidad. Porque si el Estado no reconoce quién eres en tu documento básico, el resto de tus derechos civiles son como un software moderno intentando correr en un sistema operativo obsoleto. O sea, nada carga. Y el contraste de Perú con el resto de la región aquí es inmenso. Mientras países vecinos como Argentina o Chile han implementado leyes de identidad de género con un trámite puramente administrativo, en Perú ese marco legal simplemente no existe. Históricamente, el sistema jurídico manejó esto desde un modelo patologizante. O sea, viéndolo como una enfermedad. Exacto. Básicamente, si tu identidad no coincidía con el sexo asignado al nacer, el sistema lo leía bajo el lente de un trastorno. Pero, y corrígeme si me equivoco, luego vino un punto de quiebre, ¿verdad? El Tribunal Constitucional emitió un fallo histórico hace unos años. El expediente 06040 de 2015, creo. Sí, ese mismo. Ahí los magistrados determinaron que la identidad de género está ligada a la dignidad humana y que no es puramente biológica. Sobre el papel, esto suena a una jurisprudencia de absoluta vanguardia. Claro, te cambian el paradigma. El problema surge cuando intentas ejecutar esa jurisprudencia. Quien desea rectificar su nombre y sexo en su DNI tiene que someterse a un proceso judicial en la llamada vía sumarísima. Que de sumarísima no tiene nada. Nada. La ironía es que puede tomar años. Es un desgaste emocional y financiero tremendo. Tienes que contratar abogados, presentar peritajes y someter tu identidad al escrutinio de un juez. Y asumiendo que superas todo eso, que tienes la plata y el tiempo, y el juez falla a tu favor, te encuentras con la burocracia de frente. El informe detalla cómo REMIEC, el registro civil, apela sistemáticamente estas sentencias favorables. Se oponen por defecto. Y aquí es donde me surge una duda enorme. A ver. Es como si el Tribunal Constitucional te diera las llaves de tu casa, pero la agencia del gobierno encargada de la puerta le cambiara la cerradura.
¿Por qué una entidad administrativa gasta recursos públicos, tiempo y personal en litigar contra sus ciudadanos para oponerse a algo que el máximo tribunal ya decidió? Es una muestra clarísima de inercia institucional. Las entidades registrales suelen defender a rajatabla la inmutabilidad de sus bases de datos bajo el argumento de la seguridad jurídica. Pero ignoran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció en su opinión consultiva 2417 que este trámite debería ser rápido, gratuito y administrativo. Ah, claro, la famosa OC 24. Sí, y al negarse a adaptar sus procedimientos, el Estado genera lo que el informe denomina una ciudadanía condicionada. Ciudadanía condicionada. ¿Cómo se ve eso en el día a día para alguien de a pie? Contenido fue Pues imagina desarrollado ir al por la banco, Asociación postular a un Economía, trabajo formal Sostenibilidad o intentar e matricularte en la universidad AESI, con un DNI que no ONG coincide peruana. con tu apariencia física. Inmediatamente te conviertes en objeto de sospecha. Ese bloqueo empuja a muchísimas personas a la informalidad laboral y las excluye del sistema de salud. Y el informe también hace una mención importante a las personas intersex, ¿no? Sí, enfrentan una invisibilidad legal casi total, quedan muy vulnerables a intervenciones médicas irreversibles en la infancia sin su consentimiento, solo para encajarlas en un estándar biológico binario. Es agotador solo de pensarlo. Consigues sobrevivir a ese laberinto burocrático para tener un ID básico, pero digamos que lo logras. El siguiente paso natural para muchas personas es construir una vida familiar. Y ahí chocamos con el segundo pilar, que es el matrimonio. Y aquí el ordenamiento peruano mantiene un estancamiento absoluto frente a la tendencia regional. Tanto la Constitución como el Código Civil definen el matrimonio de forma estrictamente heterosexual. No hay uniones civiles, nada. Nada, no hay figuras análogas, hay un vacío total. El informe nos pone sobre la mesa el caso emblemático de Óscar Ugarteche para ilustrar esto. Él se casó legalmente en México e intentó inscribir su matrimonio en Perú. Su batalla legal llegó hasta el Tribunal Constitucional en 2020 y fallaron en su contra. Así es. Declararon improcedente la demanda basándose en una interpretación originalista. Sostuvieron que la heterosexualidad es una constante histórica y sociojurídica del matrimonio. A ver, intentemos entender al tribunal por un momento, jugando de abogado del diablo y con total neutralidad, claro. Desde una perspectiva puramente de separación de poderes, no tiene lógica que el tribunal diga, esto le toca al Congreso y no a nosotros los jueces. Es la separación de poderes en acción, aunque el resultado deje a familias en un limbo legal. Ese es exactamente el núcleo del debate constitucional interno. El argumento de que las reformas sociales profundas deben pasar por el Parlamento tiene defensores jurídicos muy sólidos. La fricción se produce cuando elevas la mirada hacia el derecho internacional. Claro, el choque con la Corte Interamericana. Exacto. El Estado peruano suscribió la Convención Americana y la Corte Interamericana ya fue explícita al decir que los Estados deben garantizar el acceso al matrimonio sin discriminación. Crear figuras paralelas o negar el acceso crea ciudadanos de segunda clase. El problema es que, mientras el Congreso y el Poder Judicial se pasan la pelota sobre a quién le toca legislar, hay personas de carne y hueso viviendo en un limbo patrimonial hoy mismo. El informe detalla que esta ausencia legal significa que si tu pareja fallece, no tienes derechos sucesorios, no puedes asegurar a tu pareja en salud, hay una desprotección absoluta en la coparentalidad. Y aunque hay proyectos de ley, como el 525 de 2021, siguen estancados en comisiones por los bloques conservadores. Y este vacío civil tiene un efecto cascada, ¿no? Cuando el Estado no reconoce tu familia ni tu identidad individual, el mensaje hacia afuera es complicado. Lo que nos lleva al tercer pilar de nuestro mapa, el ámbito penal y la protección contra la discriminación. ¿Qué red de seguridad hay? Bueno, aquí el panorama tiene matices interesantes. En 2017 tuvimos un hito. Se emitió el Decreto Legislativo 1323 que modificó el Código Penal para incluir expresamente la orientación sexual e identidad de género como agravantes en delitos y para tipificar la discriminación. O sea, agravar las penas si alguien comete un delito motivado por intolerancia. Sí, fue un avance vital, aunque siempre bajo la constante amenaza de derogación por parte de algunos sectores del Congreso. Y no es lo único. También vemos avances a nivel local. Sí,
Leí sobre ordenanzas en Loreto, San Martín, Miraflores. Exactamente. Ordenanzas que establecen multas y clausuras para locales que discriminen. Hay herramientas legales en papel, pero aquí es donde los datos te dejan helada. Revisando la data del INEI del 2017, la encuesta reporta que el 63% de esta población ha sufrido violencia. 63%. Sin embargo, solo un 4.4% llega a presentar una denuncia formal. Es una brecha enorme. Tienes las leyes penales, tienes las ordenanzas locales, pero si el 95% de la gente no denuncia, ¿qué nos dice eso? Hay algo sistémicamente roto. Totalmente roto. Lo que frena a las víctimas es el miedo fundado a la revictimización. Las fuentes del informe son claras en que el cuello de botella está en las comisarías. La falta de protocolos, me imagino. Exacto, no existen protocolos estandarizados. Imagina ir a denunciar una agresión y que el oficial de turno se burle de tu identidad, minimice el ataque o hasta te culpe. O sea, es someterse voluntariamente a una segunda agresión institucional. Tal cual. El mensaje que la víctima interioriza es que la policía no solo no la va a ayudar, sino que la va a humillar. Esto genera un efecto disuasivo monumental. Al no haber denuncias, la impunidad se vuelve estructural. Los agresores no enfrentan consecuencias y la violencia se normaliza. Las leyes son severas en papel, pero sin operadores capacitados son letra muerta. Lo que nos conecta directamente con el cuarto pilar, que son las políticas públicas. Para cerrar esa brecha entre la ley penal y la confianza ciudadana, necesitas un Estado proactivo. Pero leyendo el informe es como ver un juego de ajedrez donde el Estado juega contra sí mismo. Es la descripción perfecta. Un ministerio mueve una pieza hacia adelante y otro ministerio tira el tablero al piso. Por ejemplo, el informe menciona avances aislados como una directiva del MINSA de 2016, la 126, diseñada para la atención de mujeres trans, exigiéndole al personal médico respetar su nombre social, ONG peruana. o el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Todas sectoriales importantes, ¿sí? Pero luego ves el gran retroceso y corrección. En 2024, el Ministerio de Salud emite el Decreto Supremo 009, que reclasificó las identidades trans y de género diverso como trastornos mentales. Espérate, ¿en 2024 volvieron a patologizar identidades? Sí, ignorando completamente los estándares de la Organización Mundial de la Salud. El escándalo fue enorme. Desató protestas de la sociedad civil y advertencias internacionales. Me imagino. Es ir en contra de toda la evidencia médica actual. La presión fue tan grande que, recién ahora en 2026, la Corte Suprema terminó interviniendo y declarando inconstitucional ese decreto. Y mientras el sector salud generaba ese incendio, el informe muestra que el Congreso aprobaba normas recientes, como la Ley 32.000, que imponen visiones muy tradicionales y chocan con cualquier política de inclusión. A eso se le llama guerra normativa. Demuestra una institucionalidad muy débil. No existe una voluntad política transversal desde la alta dirección del Estado. Los avances dependen del funcionario de turno y están bajo amenaza constante. Y litigar contra tu propio Estado. O sea, para que no te catalogue como un enfermo mental, agota a la sociedad civil. Lo cual nos lleva a nuestro último pilar, el quinto. El cumplimiento de derechos humanos en la práctica. Porque este ajedrez estatal tiene un costo altísimo en el mundo real. Así es. Y la brecha crítica entre el discurso oficial del Estado frente a la ONU y el desacato interno es evidente. El caso de Azul Rojas Marín expone esta dualidad mejor que ningún otro. Claro, el caso de la Corte Interamericana en 2020. Sí, la Corte condenó a Perú por la tortura y violencia sexual que sufrió Azul a manos de efectivos policiales. La sentencia ordenaba, entre otras cosas, implementar un protocolo claro para investigar estos crímenes. Pero, revisando los informes actuales, el Estado peruano sigue en situación de desacato frente a las garantías de no repetición. Prometen cosas en las audiencias, pero operativamente no se mueve nada. Y ese inmovilismo alimenta un ecosistema verdaderamente letal. Quiero detener el ritmo un momento aquí para procesar la gravedad de las cifras, porque cuando hablamos de leyes estancadas o de protocolos burocráticos, a veces suena abstracto, ¿no? Pero las cifras del informe son un golpe a la realidad. 54 asesinatos entre 2020 y 2023. 19 víctimas solo en 2023. Mayoritariamente mujeres trans. 19 en un solo año. Y el impacto en la salud mental es devastador. Según el estudio de The Trevor Project de 2024, el 55% de jóvenes de esta comunidad consideró el suicidio en el último año. ¡Wow!
Más de la mitad. Sí. Y un 24% reportó haber sido sometido o amenazado con terapias de conversión, prácticas que la ONU considera tortura. Estas cifras nos recuerdan que la inacción estatal se traduce literalmente en vidas perdidas. No es solo un debate teórico en el Congreso. Es que la falta de registros oficiales unificados sobre crímenes de odio y la ausencia total de políticas de reparación mantienen al país muy lejos de los estándares básicos de una democracia equitativa. Un Estado no solo vota cada 5 años, sino que debe proteger a sus minorías, y aquí está fallando estructuralmente. Entonces, mirando el bosque completo después de haber desempacado todo este mapa de contradicciones, ¿qué reflexiones finales podemos sacar? Yo creo que el panorama en Perú nos enseña que el camino hacia los derechos no es una simple línea recta hacia el progreso, sino un péndulo complejo. Hay una jurisprudencia de vanguardia que choca frontalmente contra la omisión legislativa y la burocracia institucional. Un Estado fraccionado que, dependiendo de la ventanilla que toques, te reconoce o te borra. Para la audiencia que nos escucha, creo que el gran valor de este análisis es entender que un derecho escrito en un papel o en una sentencia brillante no es un derecho real hasta que las instituciones, el policía de la esquina y el funcionario administrativo lo garantizan en la práctica. Totalmente. La legalidad en el papel a menudo es un espejismo frente a la justicia material. Antes de despedirnos, quiero lanzar un último pensamiento provocador, algo que construye sobre todo lo que hemos hablado, pero desde otro ángulo. Pensemos por un segundo en el costo macroeconómico y social de la marginalización. A ver, me interesa. Si el Estado condiciona la ciudadanía de un porcentaje significativo de la población, bloqueando su acceso pleno a la educación, sin violencia, a la salud y al mercado laboral formal, ¿cuánto talento, cuánta innovación y cuánto crecimiento económico está perdiendo el país en su conjunto? Es un punto fundamental. No es solo una cuestión de justicia legal o de empatía, sino de un autosabotaje colectivo tremendo. Estamos frenando el potencial de miles de personas. Es un ángulo brillante para cerrar. La marginación empobrece a toda la sociedad, no solo a la víctima. Regresando a nuestro mapa inicial. Parece que seguimos atravesando un terreno donde los manuales oficiales prometen puentes, pero la experiencia nos recuerda que aún falta construirlos. Invitamos a quienes nos escuchan a mantener la curiosidad, a cuestionar siempre la información y a leer entre líneas. Nos escuchamos en la próxima inmersión.